Para entender las reglas de asociación o para entender su utilidad, tenemos que comprender las métricas que se suelen utilizar para evaluarlas. Hay 4 que son las más comunes. La cobertura, que me va a decir la relevancia estadística que va a tener el antecedente este A, ¿no? Entonces esto me dice como la relevancia estadística para aplicar esta regla. Después tenemos el soporte, que es la relevancia estadística de la regla entera, es decir, la cantidad de veces que se da que tenemos A y también B al mismo tiempo. Después tenemos la confianza, que es la cantidad de las veces en que se da A y luego se da B, ¿no? Es como la implicación, en este caso estamos midiendo cuál es la fuerza de esta implicación. Y después tenemos el interés de una regla, que esto es algo un poco más complicado porque es una especie de confianza, pero, pero la estamos pesando por la relevancia del consecuente. ¿Por qué? Porque el interés me va a permitir ver reglas que tienen alta confianza, pero que además predicen algo que sea bastante raro, ¿no? Porque predecir algo que es cierto en todo el dataset no tiene mucha lógica, es como predecir que mañana el sol va a salir del este y se va a poner en el oeste. Si yo tengo una regla que dice eso, no es muy útil porque cualquier cosa me va a predecir eso, ¿no? Si yo digo, bueno, si tiro esta moneda y sale cara, entonces el sol sale por el este. Bueno, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, por eso tenemos el interés, que es quizá la regla más difícil de entender de todas. Y en este caso, bueno, estas 4 reglas, como decía, son complementarias. Eh, Vamos a ver entonces cuál es la definición de cada una. Yo tengo una regla A, entonces B, y vamos a tener estas cantidades. Esta sería la cantidad de ejemplos que cumplen A, la cantidad de ejemplos que cumplen B, ¿no? Como el conjunto, el tamaño de estos conjuntos. Acá D sería la cantidad de ejemplos totales, ¿no? Y la A y B sería la cantidad de ejemplos que cumplen A y B al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el soporte, también tenemos que el soporte es una cantidad definida generalmente. Es el soporte de un conjunto X es la cantidad de ejemplos que tiene X sobre la cantidad de ejemplos total de mi conjunto de datos. Bien, entonces la cobertura, y acá tenemos este diagramita que nos va a mostrar un poquito las partes, ¿no? Yo tengo D, que es la cantidad de ejemplos totales, ¿no? La cantidad de filas totales que yo tengo en mi dataset de personas, en el caso anterior. Y acá voy a tener la cantidad, por ejemplo, que cumple el consecuente A, la cantidad que cumple el consecuente B, acá tengo el grupo, perdón, y acá tengo el grupo que cumple las dos, ¿no? Entonces una regla la podemos caracterizar, o las métricas las podemos caracterizar en base a esto, ¿no? El soporte, perdón, la cobertura va a ser el soporte de solamente el antecedente, ¿sí? Como el antecedente me va a decir la cantidad de veces que una regla se puede aplicar, ¿no? Entonces esto me dice, en cierta forma me dice una relevancia estadística de la aplicabilidad de la regla, ¿bien? Después tenemos el soporte de A, entonces B, y en este caso tenemos entonces la cantidad de veces que esta regla se cumple en general, o sea que tenemos, que estamos acá, este valorcito acá en la intersección, digamos, respecto de todo el dataset. Después tenemos la confianza, que sería la cantidad de veces que se cumple A respecto de la cantidad de veces que se cumple... Perdón, la confianza sería la cantidad de veces que se cumple B respecto a la cantidad de veces que se cumple A. Esto está al revés, ¿no? Entonces, eso sería la cantidad de veces que se cumple la regla versus la cantidad de veces que yo la voy a predecir. Y después tenemos el interés, que como decías, la confianza sobre el soporte de B. Es decir, tomo esta confianza, ¿sí? Y digo, bueno, de todas las veces que se cumplió esto, ¿no? De que, bueno, A predijo B. Eso lo divido por la cantidad de B. Porque si esto es un conjunto muy, muy chiquitito, entonces esta regla va a estar súper especializada y va a ser buena. Ahora, si este es un conjunto grande que cumple D, entonces, bueno, la intersección de A y D obviamente va a ser muy grande, ¿no? Porque va a ser todo A y no sería tan relevante. Y si esto lo expandimos, también lo podemos factorizar así, como es el soporte de A y B sobre el soporte de A por el soporte de B. Viendo esta forma, también podríamos decir que en realidad es como una especie de soporte de A y B, pero pesado por el soporte de cada uno, ¿no? Entonces, de esta forma, busca reglas que estén más balanceadas entre los soportes de cada uno. También lo podemos evaluar en términos de esto, en términos de item sets, en términos de, como decía, de conjuntos de datos. Recién lo hablábamos más, bueno, yo lo hablé medio como independientemente, ¿no? Porque son medio equivalentes, ¿no? Acá lo hablamos en términos de, bueno, de que
son condiciones que se cumplen, y acá lo podemos ver en términos de item sets, en términos de este I, que sería que se cumple A y B, acá sería como que A, digamos, el conjunto A intersección B, ¿no? Yo para hacer más intuitivo, en el caso anterior lo expresé en términos de item sets, pero bueno, en general se pueden escribir de estas dos formas, y todas las reglas también se pueden escribir de estas perdón, las métricas se pueden escribir de estas dos formas, y en la literatura están ambas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a usar más el de condiciones de A y B, pero este es equivalente, se puede hacer de forma equivalente. ¿Por qué el interés, como decía antes? Bueno, esto es lo más por ahí difícil de entender al principio, porque si yo tengo un soporte alto, como decía, entonces predecir B es poco interesante. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Si tenemos datos de políticos, bueno, vamos a ver que el 90% lamentablemente van a ser hombres, y el 10% va a tener como género mujer. Entonces, si yo tengo una regla que dice, bueno, dado cualquier cosa, un antecedente, no sé, lo que sea, predigo que la persona es un hombre, y bueno, va a ser muy fácil que esta regla tenga alta confianza. Entonces la confianza no me va a servir mucho para este tipo de casos. Entonces, bueno, en esos casos el interés al mm, mm, pesar un poco esta confianza con la probabilidad la prevalencia de este valor en el conjunto de datos, o bueno, en el soporte, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a poder decir, bueno, esta regla tiene alta confianza, pero es poco interesante, porque no estás diciendo nada nuevo, digamos, nada que no se pueda ver de estadísticas básicas del dataset. Para ver algunos ejemplos de esto, si el soporte de B es bajo, entonces, como estamos acá calculando una división, si Y es un valor bajo entre 0 y 1, vamos a hacer que todo esto sea más grande, ¿no? Entonces, como el soporte es un valor entre 0 y 1, entonces vamos a hacer que todo esto sea más grande. Cuanto más chico sea el soporte de B, Y va a ser la parte de arriba más grande. Después, por otro lado, si lo miramos así, como decía, podemos verlo como una regla de independencia, ¿no? Si yo decía, si yo tengo dos atributos que son independientes, o si yo tengo dos variables que son independientes en términos de variables aleatorias, yo sé que la probabilidad de A y B se descompone, ¿no? Entonces la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de A por la probabilidad de B, se tienen que, esto es 1, ¿no? Porque estas dos se descomponen. Entonces, en cierta forma, esto también mide como la independencia que tienen A y B, ¿bien? Y los valores que me puede tocar del interés, entonces van a ser valores entre 0 e infinito, donde un valor menor a 1, generalmente decimos que son tiene poco interés esta variable. Un valor de 1 podríamos decir que son independientes porque se balancea la confianza con la probabilidad, digamos, la confianza, que sería como la probabilidad de que esto funcione. Bueno, si se balancea con la probabilidad de que aparezca B directamente, entonces, bueno, vamos a decir que son independientes, pero no tiene muy interés porque es como que, bueno, no hay relación entre las dos. Y si tengo un valor mayor a 1, quiere decir que hay un alto interés porque la confianza de este valor relativo a la cantidad de veces que sucede B solo es muy, muy alta. Bueno, acá tenemos gráficamente cómo calcular esto, ¿no? Entonces la cobertura sería la cantidad de ejemplos de A sobre D, el soporte de los dos juntos, o sea, de la intersección en realidad sobre D. La confianza sería las veces que pasan los dos juntos, ¿no? Sobre A. Estos, perdón, es los dos juntos, ¿no? No es la unión, sino la intersección. Y el interés sería como les decía, como sería como la confianza, pero pesada por el soporte de B. Vamos a ver un ejemplo acá en este conjunto de datos. Vamos a calcular estas métricas, ¿no? Yo tengo estas reglas que voy a generar, y en base a estas reglas vamos a calcular las métricas. Acá tengo pan, entonces leche, y si voy a ver cuántas veces se cumple esta regla en términos de, bueno, su cobertura, ¿bien? Eh, Perdón, bueno, su soporte. Su soporte va a ser, en este caso, 3 de 4, porque 3 veces aparecieron los dos versus los 4 ejemplos en totales que tengo, ¿no? Entonces, este va a ser el soporte de pan, entonces leche. Su cobertura también va a ser 3 cuartos. ¿Por qué? Porque pan solo apareció también 3 veces de las 4. Después, ¿qué pasa con leche, entonces pan? Bueno, acá tenemos que va a pasar básicamente lo mismo, porque estos también están 3 cuartos y 3 cuartos, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos papas, entonces huevos? Bueno, acá tenemos un caso un poquito más distinto, porque papas y huevos aparecen solamente 2 veces en mi dataset, o sea, 2 de 4. Pero en este caso, bueno, papas también aparece 2, así que también esto va a ser 2 de 4, o sea, acá huevos no importa. Ahora, cuando vamos al caso contrario, en este caso sí, el soporte va a ser 2 de 4, pero la cobertura en este caso va a ser 3 de 4. ¿Por qué? Porque huevos sucede una vez más, pero solo, sin papas.
Si tenemos esta ya que es compuesta, pan y huevos entonces leche, bueno, vamos a ver de que en realidad pan y huevos sucede dos veces de las cuatro, ¿no? Perdón, pan y huevo, las dos veces de las cuatro que sucede también tiene, también sucede, sucede leche, ¿no? Entonces pan, leche y huevo sucede tres veces. Y la cobertura en este caso también va a ser 2 de 4. ¿Por qué? Si bien acá tengo pan y leche, no tengo huevos. Acá tengo huevos, pero no tengo ni leche ni pan, entonces estos no cuentan. En este de acá, si tengo leche, entonces huevos y pan, va a ser el mismo caso que el anterior, pero con una pequeña diferencia. De vuelta, acá tengo Ana compró pan y leche, entonces esta leche que como acá está sola ya se cumple, entonces la cobertura va a ser un poquito más alta. Vamos ahora al caso de la confianza y el interés para este mismo conjunto de datos. Tenemos que la confianza era el soporte de las dos juntas sobre el soporte de A. El interés es la confianza sobre el soporte de B, o sea que una vez que computamos la confianza podemos simplemente dividir sobre el soporte de B para obtenerla. En este caso tenemos entonces la regla pan entonces leche. Tenemos en estos casos que siempre tenemos pan y siempre tenemos leche, entonces en este caso va a ser fácil esta regla porque la confianza va a ser simplemente 1, ¿no? De las 3 veces que ocurrió pan, entonces las 3 veces ocurrió leche. Y el interés en este caso va a ser este 1 dividido 3 cuartos. ¿Por qué? Porque en 3 cuartas veces de este dataset ocurrió que había leche. Entonces, como esto sucede así, esto va a ser un interés un poquito más alto, ¿sí? Porque lo estamos dividiendo por entonces 3 cuartos. No obstante, esto es un poco más alto, pero no es muy alto este valor, porque está muy cercano a 1, así que no diríamos que esta regla es muy interesante. Después tenemos pan, leche y pan, que pasa lo mismo. Y en este caso vemos que da exactamente lo mismo. O sea, la confianza no necesariamente tiene que dar exactamente lo mismo, pero el interés sí, siempre da, el interés siempre es simétrico. Después tenemos el caso papa, entonces huevos. En este caso la confianza va a ser de 2 sobre 2, porque las dos veces que hubo papas, también hubo huevos, ¿no? Y el interés, como huevos es algo que se cumple 3 de 4 veces, voy a tener que dividir esto por 3 cuartos y me va a dar 4 tercios. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Bueno, en este caso, lo que voy a tener acá es que una de las 3 veces hay huevos, pero no hay papas. Entonces la confianza es básicamente del 2 tercios. Y si hago la cuentita, el interés va a terminar siendo también de 4 tercios. O sea, tengo dos reglas que tienen el mismo interés, aunque la anterior tenía un poco más de confianza, ¿no? Entonces, bueno, esto también me va diciendo ahí cómo comparar esas dos reglas, por ejemplo, para evaluar cuál sería la mejor, ¿no? En este caso parecería que huevos, entonces papas, es un poquito peor que papas, entonces huevos, porque tienen el mismo interés, pero la otra tiene un poco más de confianza. Después tengo esta regla que predice leche. En la confianza, cada vez que tengo pan y huevos, veo que tengo leche, así que va a ser, en este caso, 1. Dos veces pasa esto y bueno, ahí no pasa nada. Pero el interés va a ser, en este caso, 1 sobre 3 cuartos, porque hay 3 veces que hay leche, ¿bien? Y la confianza era 1. Después, en la contraria, si yo tengo leche, entonces huevos y pan. En este caso, vamos a ver que huevos y pan sucede una sola vez. Así que esto... no, perdón, sucede dos veces. Así que esperemos que esta regla sea un poco más interesante, ¿no? Acá tengo leche y no tengo pan. Acá tengo leche y tiene pan y huevos. Y acá tiene leche y tiene también pan y huevos. Entonces, esto se va a cumplir dos de tres veces, ¿no? Porque tengo tres veces leche, pero solamente dos se cumple el consecuente. Y en el caso del interés, bueno, acá tengo un caso parecido al anterior, ¿no? Acá tengo 2 tercios y estos son 2 cuartos, porque solamente tengo 2 de 4 veces huevos y pan al mismo tiempo. Y en el último caso también es muy parecido, ¿no? Porque esto es, bueno, un poquito es como una variante del anterior. El interés va a ser igual y esto es algo que pasa bastante seguido, que acá en este caso como son inversas estas, o bueno, en términos de simetrías, en términos de valores de las métricas, podemos ver de que la cobertura
va a ser siempre un valor entre 0 y 1, porque básicamente mide la cantidad de ejemplos que cumplen A sobre el total. Lo mismo pasa con el soporte, nada más que, bueno, mide la cantidad de ejemplos que cumplen A y B. Y sabemos también de que el soporte siempre va a ser menor que la cobertura. ¿Por qué? Porque la cobertura solamente me pide que se cumpla A y el soporte me pide que se cumplan las dos cosas, ¿no? Después, la confianza va a ser un valor entre 0 y 1. Entonces, lo podemos definir también la confianza como el soporte sobre la cobertura, ¿no? Y en este caso, bueno, como sabemos que este valor está entre 0 y 1 y este también, eh, y este es, eh, y este siempre va a ser menor a este, entonces, bueno, ahí también sabemos que va a estar entre 0 y 1, o simplemente vemos que la confianza es un valor entre 0 y 1 que me dice digamos, cuántas veces se cumplen A y B respecto de A. Entonces, bueno, en ese caso no se pueden cumplir más, digamos, así que más intuitivamente este valor siempre va a ser más chico que este, entonces esto va a estar siempre entre 0 y 1, ¿no? También podemos analizar la simetría de las métricas. La cobertura no es una métrica, no es una métrica simétrica. ¿Por qué? Porque la cobertura de si yo digo si se cumple A, entonces B, esto solamente depende de A. Entonces, bueno, dependiendo si yo estoy viendo A, entonces B o B, entonces A, va a ser distinto el valor. Después, el soporte sí es una métrica simétrica porque esto ve la cantidad de veces que estas dos cosas ocurren juntas. La confianza tampoco es simétrica porque, bueno, me dice cuántas veces que se cumple A, eh, cuántas veces se cumplió A y B respecto a la cantidad de veces que se cumplió A en total. Entonces, bueno, eso tampoco es simétrico. Y después, el interés sí convierte en simétrica a la confianza, sobre todo si vemos la definición que vimos antes de confianza sobre soporte de B, quizás no parece, pero acá si vemos esta definición que es el soporte de A y B dividido el soporte de A por el de B, vamos a ver que es lo mismo, esto es la multiplicación se puede cambiar y el soporte de A y B es igual al soporte de B y A, ya lo vimos acá arriba, así que en ese sentido son son iguales, ¿no? Eh, como ejemplos, ¿por qué me interesa ver este tema de las simetrías? Bueno, porque en general el soporte se utiliza mucho para seleccionar las reglas que yo voy a utilizar en base a el conjunto de datos. Si yo tengo un conjunto de datos donde algunos ejemplos se cumple mucho que A y B ocurren juntos, entonces después todas las reglas que yo genere, ¿no? Ya sea B entonces A entonces B y todas las combinaciones cambiando y poniendo antecedentes o atributos valores de estos antecedentes, todas esas combinaciones también van a tener alto soporte y eso va a decir que la relevancia estadística de la regla es buena. Entonces, como criterio primario, el soporte suele ser muy utilizado y luego la confianza y a veces también el interés.